bueno, ¿qué haces? ¡Guau! Es que no veas cómo me gusta esto, es que es buenísimo. Sí. ¿No? Sí. Tú estás, es que me gusta mucho. Es que la verdad es que no. Cuando algo te gusta dices, ¡guau! Es que me encanta, es que me gusta. Pues si tu Dios es milagroso, dices, es que mi Dios es milagroso. Es que lo va a hacer. Es que yo lo sé que lo va a hacer. Ay, es que voy a esperar a ver si lo hace. Voy a ver si lo hace. Si quiere, lo hará. No, es que yo sé que lo vas a hacer, Señor. Amén. No te sientes que vamos a seguir adorando al Señor. Aleluya. Vamos a seguir adorando. Gloria a Dios. Porque quiero que el Espíritu se mueva, porque quiero que escuchéis Santo, santo, santo Dios. bien lo que Dios tiene para deciros en este día. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vamos a escuchar. Vamos a aprender a escuchar. Porque es muy importante que escuchemos la voz de Dios. Es súper importante que aprendamos. Gloria. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que te haría estremecer, te haría llorar o reír, te haría rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Es que eso es lo que sucede. Cuando tú escuchas la voz de Dios, realmente pones en su presencia, te mueve de tal manera todo tu ser que no puedes estar impasible ante eso. Es que realmente te mueve todo. Escucha tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me haría rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Porque queremos que tus palabras lleguen esta mañana, Señor. Llega a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque vas a hacer, Señor, que seamos capaces, Señor, de escuchar tu voz, Padre, para que puedas mover dentro de nosotros todo lo que sea necesario, Padre. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendigo a todos mis hermanos, Señor. Los bendigo en tu santo nombre, Señor. Y declaro, Señor, que todos los sueños, que todas sus metas y que todo se va a cumplir en su vida, Padre. Que vas a empezar, Señor, a desarrollar en ellos la capacidad de poder escucharte, Padre. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya nos podemos sentar. Gloria a Dios. Ahora sí. Como ya sabéis que yo soy así de especial, pues no abréis la Biblia porque no la vais a traer ninguno, no creo. Vamos. Primera de Samuel 17, del 8 al 11. No te la saques, no la saques. Sácala. Bueno, sácala si quieres, pero Biblia de las Américas. Primera Samuel 17. Primera de Samuel 17, del 8 al 11.
Lo podéis ver en la Reina Valera también, lo que pasa que yo siempre busco otras versiones, porque a lo mejor a mi lenguaje se adapta más. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. ¿Seguimos? ¿El 9? Ahí. Y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Otra versión dice: tuvieron gran miedo. Todo el día y todos los días tú y yo estamos escuchando voces. La pregunta es: ¿qué voz estamos escuchando? Y sobre todo, ¿qué voz estamos obedeciendo? Wow, esa es la pregunta. ¿Qué voz estás escuchando y qué voz estás obedeciendo? Porque el éxito o el fracaso en tu vida, el éxito o el fracaso en tu ministerio, en tu trabajo, en todo, depende de la voz que tú estés escuchando y sobre todo de la voz que tú estés obedeciendo. Todo está determinado por la voz que tú vas a decidir obedecer. Amén. ¿Cuántos quieren tener éxito? Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar sus metas? Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar sus promesas? Amén. Pues el éxito está determinado por la voz que tú decidas Así es. obedecer. Determinado por la voz que tú decidas obedecer. Y sobre todo, lo más importante, por la voz que tú escuchas y la voz que tú obedeces. Porque así como las circunstancias te hablan, los problemas te hablan, la enfermedad nos habla, también Dios nos está hablando todo el día. Así es. Nos habla cuando abrimos la Biblia, cuando oramos, en el tiempo de alabanza, el Señor te puede hablar, el Señor te habla con la creación, con el arco iris, con absolutamente todo. A través de los pastores, absolutamente a través de todo. Pero lo importante es si tú estás obedeciendo la voz de Dios. Ahí estamos. David en esta historia, súper conocida. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? ¿Hay alguien que no la conozca? No. Hubieron muchas voces que le hablaron, pero por encima de todas las voces, el éxito de David, ¿sabes cuál fue? Que él escuchó, creyó y obedeció la voz de Dios. Amén. Porque no está solamente en escucharla la puedes escuchar, pero si no la crees en tu corazón y no la obedeces, no te sirve de nada, hermanito. Lamento decírtelo. La puedes escuchar, pero si no la crees y sobre todo no la obedeces, ¿de qué te sirve? Y es súper importante que tomes la determinación y que digas que en lo que queda de año tú vas a escuchar, vas a creer y vas a obedecer la voz de Dios. Es súper importante que tú lo determines en tu vida. Así que a través de esta historia quiero mostrarte 3 voces que quisieron hablar a la voz de David, a la vida de David, perdón, y que nosotros constantemente las escuchamos. Constantemente escuchamos estas 3 voces de las cuales os voy a hablar. Primera voz. Primera de Samuel 17:28 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla,
Primera voz que escuchó David, la voz del rechazo. La primera voz que escuchó fue la de su hermano Eliab, que cuando el padre le mandó que fuera a llevarles al campo de batalla los panes y los quesos, el hermano cuando lo vio dijo, chico, pero tú, ¿dónde vas? Tú no perteneces a este lugar. Y empezó a menospreciarlo. Empezó a decirle, pero tú eres un orgulloso, tú eres un pretencioso, tú no perteneces aquí al campo de batalla, si tú eres un pastorcito de nada. ¿Dónde vas? No eres un guerrero, no eres un luchador, no vas a llegar a cosas importantes. Tú solo sirves para cuidar ovejas. ¿Quién ha escuchado esa voz? ¿Dónde vas tú? ¿Tú quién te crees que eres para poder conseguir eso que te estás proponiendo? ¿Quién eres tú? ¿Nadie se ha sentido así? ¿Yo he sido la única que he escuchado esa voz? Amén. Ah, digo, a lo mejor es que solamente me pasa a mí. La primera voz que escuchó David fue la voz del rechazo. Lo reconozcamos o no, todos hemos escuchado esa voz. Lo reconozcas o no lo quieras reconocer, todos hemos escuchado esa voz. Que esa voz que te dice, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú solamente eres un pastorcito, tú no sirves para cosas grandes, nunca vas a llegar lejos. Y constantemente luchamos contra esa voz. ¿No lucháis contra esa voz? Sí. Constantemente luchamos contra esa voz. Y muchas veces viene de la persona más cercana que tienes alrededor, ¿eh? Tu marido, tu madre, tus profesores, tu líder, tu entorno más cercano. Muchas veces esas voces vienen de tu entorno más cercano. Pero me encanta la respuesta de David. David no se quedó callado, ¿eh? No se quedó callado David, sino que mirad lo que le dijo David a su hermano. Primera de Samuel 17, 29-30. Mirad lo que le dijo. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Aquí viene el... Entonces se apartó de su lado. Entonces se apartó del hermano de su hermano mayor. David no se puso a discutir con su hermano, no se puso a pelear, simple y llanamente se apartó y lo ignoró. Apunta, tan importante como aprender a escuchar la voz de Dios es aprender a ignorar la voz del enemigo. Así es. Amén, amén. Sí. Tan importante como escuchar la voz de Dios es aprender a ignorar la voz del enemigo. Amén. Ahí tienes parte de tu victoria. Te lo repetiré las veces que haga falta. ¿Os dais cuenta que Dios no solamente nos habla, también nos hablan las circunstancias, nos hablan los problemas, las enfermedades? Entonces, tenemos que aprender a ignorar esas cosas, como David. Tenemos que hacer como David, nos tenemos que apartar directamente, apartarnos y aprender solamente a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo reconoceremos que es la voz de Dios o la voz de Él? ¿Cómo la reconoceremos? Pues una de las pistas para reconocer que es la voz de Dios es que la voz de Dios siempre va alineada a la palabra de Dios. Amén. Absolutamente siempre va alineada a la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. O sea, la voz de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a ir en contra de las promesas que Dios ha dado para tu vida. Amén. Jamás. La voz de Dios nunca va a ir en contra de esas promesas. La voz de Dios nunca te va a decir que mientas, nunca te va a decir que robes, nunca te va a decir que engañes, porque eso va en contra de la palabra de Dios. La voz del enemigo te trae distracción, pero la voz de Dios te trae dirección. Amén. La voz del enemigo te trae condenación, pero la voz de Dios te trae afirmación. Amén. La voz del enemigo te trae temor, pero la voz de Dios te da mucho valor. Te da mucho valor. Cuando Amén. escuchas la voz de Dios, te da mucho valor. Y escúchame una cosa, el enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Así es. Dios conoce tu pecado, pero te llama por su nombre. Gloria a Dios. Dios jamás te va a llamar por tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo amado.
el que tiene compaciencia. Amén. Jamás, jamás la voz de Dios te va a recordar tu pasado. Jamás, jamás te va a hablar de tus pecados y te va a decir las cosas mal que has hecho. La voz del enemigo te dirá: tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Pero la voz de Dios y la palabra, ¿sabes lo que me dice? Que tú vales la sangre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que tú vales, la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Porque Él mandó su mayor valor, su tesoro más precioso, lo mandó para pagar en esa cruz por ti y por mí. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Por alguien que no tenga valor para Él? Ten en cuenta que Efesios dice que tú eres la obra maestra de Dios. Así es. ¿Y qué es la obra maestra de un artista? ¿Qué es? ¿Qué es? La más valiosa, ¿no? La mejor, ¿no? De todas, ¿no? Pues Dios tiene Efesios y dice que tú eres la obra maestra de Dios. Tú, Sandra, tú, mi padre, yo, todos somos la obra maestra de Dios. Con lo cual, eres lo mejor. Así es. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y aunque el enemigo te diga que tú no puedes, tu Biblia y la mía, esa que tiene tu padre, ¿te acuerdas? Y la que tengo yo también, ¿sabes lo que te dice? Que yo te dice que todo lo puedo, que Cristo me fortalece. Amén. ¿Dónde? Filipenses 4:13. ¿Qué dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más dice? Que en Dios haremos proezas. Amén. Dice que somos más que vencedores. Amén. Y que Dios hace todo lo que es imposible. Amén. Eso dice la Biblia, ¿eh? Que no me lo estoy inventando yo, lo pone ahí. Y eso dice sobre ti. Ángeles, lo dice sobre ti también. Lógicamente. Porque somos su obra más preciosa. Entonces, ve con todo y ve por todo hasta que alcances las promesas que Dios tiene para ti. Amén. Ve con todo y por todo, Gloria a Dios. a por todo, todas las promesas que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. Amén, Vas amén. y las agarras porque son tuyas. Así Pero ¿sabes lo que Gloria tienes que a Dios. hacer? Escuchar, creer y obedecerlo. Amén. Amén. Otra pista de que estás escuchando la voz de Dios. El enemigo siempre te va a hablar de tu pasado, pero Dios te va a hablar siempre de tu futuro. Así es. Dios te va a hablar siempre de tu futuro. El enemigo siempre te va a recordar que lo pasado fue lo mejor, pero Dios siempre te va a decir que tu futuro es lo mejor. Esas personas que están diciendo: no, es que yo antes tenía, es que yo antes tenía esto y fíjate tú cómo estoy ahora, tal y cual. Tranquilo, hermano, es un proceso que estás pasando, pero lo pasado está pasado. Está pasado. No vuelve. Y Dios siempre te va a mostrar tu futuro. Siempre te va a mostrar tu futuro. Amén. O sea, cuando tú tengas en tu mente y te estés acordando de las cosas pasadas, ese no es Dios hablando en tu vida. Aunque en el pasado tuvieses mucho, ¿eh? Eso no es Dios hablando en tu vida. Jamás Dios te va a hablar del pasado. Jamás. Él siempre te va a hablar del futuro, de promesas, de adelante. Así es. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aquí tenemos esperanza. Gracias, Dios. Me estoy acordando de la historia de Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondiendo. Estaba escondido, recogiendo el grano, escondido, porque tenía miedo de los madianitas. Tenía miedo de los madianitas y que estaba escondiendo. Escondiendo el grano, escondiendo... Y se le apareció el Señor. ¿Y qué le dijo? A Gedeón. ¿Qué le dijo? A ver, la Biblia esa que tenéis es para leerla, ¿eh? No es para tenerla ahí, ¿eh? O sea, es para leerla. ¿Qué le dijo a Gedeón? Varón, esforzado y valiente. ¿Y qué tenía de esforzado y valiente? Si era una gallina que estaba escondiendo el granero, estaba escondiendo el grano. A ver, explicadme. En ese momento, cuando se le apareció el Señor a Gedeón, ¿qué tenía de valiente? ¿El qué? No tenía nada. Era una gallina que estaba escondiendo el granero porque tenía miedo de los madianitas. Pero sin embargo el Señor le dijo: varón, esforzado
y valiente. Así es. ¿Sabéis lo que me gusta de Dios? Que Dios no le habla a mi pasado, no le habla a mi presente, sino que le habla a mi futuro. Amén. Entonces Así el es. Señor le estaba diciendo a Gedeón, tranquilo Gedeón, tú vas a ser un gran general, tú vas a conquistar grandes cosas, tú vas a llegar muy lejos. Y eso mismo es lo que te dice la voz a tu vida. Así es. Eso mismo es lo que te está diciendo la voz de Dios a tu vida. Te está diciendo, tranquilo, que esas circunstancias van a pasar. Tranquila, que tú vas a ser un gran empresario. Tranquilo, que tú vas a llegar muy lejos, que todas las promesas que tengo para ti se van a cumplir. Eso es lo que te dice la voz de Dios a tu vida. No te dice, gallinita, deja de esconder el grano. Te está diciendo, vas a llegar muy lejos. Eso es lo que la voz de Dios te dice a ti y me dice a mí. Vas a llegar muy lejos. El Amén. enemigo siempre hablará en pasado, pero Dios siempre te mostrará tu futuro, hermano. Amén. Así es. Siempre te va a mostrar tu futuro. Así es. Entonces, no mires tus circunstancias. Amén, amén. Ni tú ni yo vemos nada bueno, Gedeón. Vamos, a mí me... ¿Alguien veía algo? Sí, pero las circunstancias. ¿Eh? Si me estaba escondiendo, estaba lleno de miedos, lleno de temores, estaba cobardado. ¿Qué veía? Ni tú y yo no lo veíamos. Lo que pasa es que el Señor sí que lo veía. Eso es lo bueno. Sí es. Muchas veces, mucha de la gente que te rodea no va a ver nada bueno en ti. No. Pero la esperanza que tenemos es que Dios la ve. Así es. Amén. Esa es la esperanza. Yo muchas veces me he sentido así, que a lo mejor nadie de los que tenía alrededor veía lo bueno que había en mí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que Dios sí que lo ve. Es que claro, si os enseño una foto de 15 o 20 años atrás, mamá, es que ni yo lo veía, no lo veía nadie. ¿Cómo lo van a ver? Es imposible. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que Dios sí que lo vio. Yo ya estoy aquí. Amén. Yo ya estoy aquí. Porque os puedo asegurar que 25 años atrás, precisamente esto no me iba mucho. Todo tiene su tiempo. Pero ni nadie de los que estaba a mi alrededor veía absolutamente nada. Pero lo bueno es que Dios sí que lo veía. Y Él sí que lo vio. Y como lo vio, hoy estoy aquí. Gracias a Dios que tuvo infinita misericordia de mí. Madre mía, menos mal. Hermano, ignora la voz del enemigo. Y escucha, cree y obedece la voz de Dios. Amén. Amén. Ignora el rechazo, ignora el fracaso y agárrate a las promesas que Dios tiene para ti. Gloria a Dios. Amén. Segunda voz. Primera de Samuel 17, del 38 al 40, dice así. Después Saúl... perdón. David se los puso... No. No, es anterior. Empieza en el 38, hombre. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de madera. Su propia armadura, ¿eh? David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. Claro, imaginaros, era un pastorcito que venía de las montañas. O sea, nunca jamás había puesto una armadura. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. David se lo quitó. La primera voz, la del hermano mayor, Eliab, representa el rechazo. La segunda voz que escuchó David fue la del rey Saúl y representa la comparación. Aleluya. Repite, comparación. ¿Quién nos ha comparado a alguien aquí? ¿No? Saúl le decía a David, el rey Saúl le estaba diciendo a David que la única manera de que él tenía de vencer al gigante era con su armadura y con su espada. Le decía que era la única manera de vencer al gigante, con su armadura y con su espada. Vale. Y el mundo constantemente nos habla de esta manera. Yo me estoy dando cuenta ahora, en mi negocio yo tengo muchas formaciones, ¿no? Y la mayoría de los distribuidores están imitando a los que están llegando arriba. Hacen las mismas cosas en las stories, en Instagram, en el Facebook, en tal, el cual, y yo soy la única que no lo hago. Que ni subo historias al history, al Facebook, ni historias
relacionadas con el negocio. Y todos, absolutamente todos, están haciendo lo mismo. Porque el mundo te está llevando a eso, a imitar lo que hacen otros. Constantemente te están diciendo, si quieres tener éxito, si quieres tener prosperidad, si quieres que las cosas tener victoria, si quieres que te vaya bien, el mundo te hace que vayas a imitar a los demás. Y que imites a otros, y que imites a otros. Y no nos damos cuenta de que somos únicos. Amén. Amén. No nos damos cuenta de que somos únicos. Y la única que no lo está haciendo en el negocio soy yo. Soy la ovejita negra que no lo está haciendo. Pero ¿sabéis qué? Yo sé que tengo mi esencia. Amén. Y que yo no tengo que imitar a nadie. Amén. Y me tengo que comparar a nadie. Así Porque yo es. sé que hago las cosas como tengo que hacerlas. Hay un detalle en la historia que no sé si lo sabréis. Pero dice la palabra que Saúl, de hombros para arriba, era el hombre más alto de todo Israel. ¿Lo sabíais? Mi madre seguro que sí, lógicamente, mi padre también. ¿Pero lo sabíais? Lo dice la palabra. Dice que de hombros para arriba no había un hombre más alto que él en Israel. O sea, me imagino que era talla XX large, de esas, ¿no? XX large. XX large. Y yo me imagino a David en ese momento, que sería un pastorcito que tendría la talla XXS, digo yo. Entonces me imagino cuando cogió y le dijo, toma, planta, y le planta encima la armadura. No se le veía. Criatura, si es que no podía dar un paso, si es que era imposible. Con lo que tenía que pesar esas armaduras, pues no podía dar ni un paso. La criatura, por eso le dijo, no. Mirad cómo le contestó. Le dijo, no puedo pelear con esta armadura. Apunta. No puedes vencer a tus gigantes con la armadura de otro. Amén. Amén. Muy bien. No puedes vencer a tus gigantes con la armadura de otro. Así es. Tienes que coger tu propia armadura. Así es. Tienes que ser tú mismo. Amén. Tienes que ser tú mismo y coger tu armadura y luchar. Así es. No puedes vencer copiando a otros. Así es. No puedes hacerlo imitando a otras. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Dios te ha dado 5 piedras y una onda para que vayas a pelear tu batalla. Amén. Gloria a Dios. Entonces agarra tus 5 piedras y tu onda y ala, vete a pelear tu batalla. Porque yo siempre le digo a mi madre, cuando hablamos con respecto a muchas cosas, le digo, mamá, es que si yo tuviera que pelear la batalla de muchas personas, estaría ganada. ¿A que sí? Y muchas veces no es así, porque muchas veces me da mucho coraje porque digo, es que yo sé que si tuviera que pelear su batalla la tendría ganada. Pero claro, yo no puedo pelear la batalla de nadie. Cada uno tenemos que pelear nuestra propia batalla. Así es. Con nuestra propia armadura. A mí me gusta aprender de muchas cosas, pero una de las cosas que he aprendido es que no puedo ser la copia de nadie. Amén. Y eso te lo recomiendo, de verdad, hermano, no seas la copia de nadie. Tú naciste original, Amén. no mueras como una copia. Gloria a Dios. Tú eres original, no mueras. No insultes a Dios pretendiendo ser alguien que Él no te creó. Aleluya. Sí. Aleluya. Que muchas veces lo hacemos, lo insultamos, pretendiendo ser una persona que Él nos ha creado. Y Así somos, es. como hemos dicho antes, somos su obra maestra. Gloria a Dios. Y muchas veces nos empeñamos en ser como otras personas. Nosotros somos únicos. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la unción está sobre ti. No sobre la Amén. gracia. Amén. La gracia está sobre ti, no sobre la copia. Los dones y Amén. talentos están sobre ti, no sobre la copia. El potencial está en ti, no en la copia. Gloria a Dios. No valen las imitaciones de los chinos. No vale. No sirve. Eres original. No insultes a Dios Así es. pretendiendo ser alguien que no eres. Eres así. Él te creó para que seas el número 1 en tu llamado, en tu visión, en tu Amén. misión, en tus Amén. promesas. Así es. No te creó para que seas un número 2. Te creó para que seas el número 1 en tú. Entonces, tú no puedes vivir de las promesas de otros. No puedes vivir
del llamado de otro, no puedes vivir de la misión de otro. Es imposible, porque tú eres original y eres único. Aleluya. Dios te creó a ti con tu propia huella. Amén. Por eso cuando vamos a hacer nuestros pasaportes o los DNIs o de esto, ¿por qué crees que nos colocan las huellas? Porque no hay otra, como tú. No hay otra huella, como la tuya. Tanto para lo bueno como para lo bueno estamos fichados. Así es. No hay más. O sea, sabes, has sido tú. Para lo bueno y para lo malo. Eres único. Entonces, ¿por qué muchas veces nos pretendemos hacer como otras personas o imitar a otras personas? No hay nadie como tú. Eres único. Amén, amén. Sonríe a tu hermano y dile, deja tu propia huella. Deja tu propia huella, Ignacia. Deja tu propia huella. Cuando fuimos a Israel, ahí me di cuenta que el rey David había dejado su propia huella. Lo tienen como un héroe. ¿Te acuerdas, mamá, la pedazo de estatua que había? Hay una pedazo de estatua del rey David. Todo guapo, plantado allí. Pero guapo, lo pusieron bien guapo. Y ahí plantado súper grande, ¿te acuerdas? ¿Sandra? Y para ellos es un héroe todavía. ¿Pero sabéis por qué? Porque él decidió dejar huella. Y han pasado los años, siglos han pasado, y él sigue siendo un héroe en Israel. Sigue siendo un héroe en Israel. Porque él ha dejado su propia huella. Siempre estaremos tentados de imitar a otros. Imaginaros yo. Mi padre, mi madre, mi hermana. Imaginaros. Siempre vamos a estar tentados de imitar a otros. Pero ¿sabéis lo que me he dado cuenta? De que yo soy única. Y el Señor Amén. me ha dado mi esencia. Así es. Y yo a lo mejor no predicaré como mi madre, no seré como mi padre, no profetizaré como mi hermana, pero realmente me he dado cuenta de que el Señor a mí me ha hecho única y me ha puesto en mi esencia. Amén. Y yo sé que quiero dejar huella. Amén. De una manera distinta a ellos, seguramente. Porque no somos iguales. Pero cada Así uno de es. nosotros somos genuinos. Y igual que soy yo, eres tú. Aleluya. No hay ninguna diferencia entre tú y yo, Imaginaros, yo para mí en la historia estaba muy alta la primera vez que me dijeron a predicar. Y dije, ¿qué dices, por favor? ¿Dónde voy yo? Porque claro, porque yo me comparaba a ellos. Porque me comparaba. ¿Y eso qué me hacía? Muy pequeñita. Imaginaros, a la de la superprofeta, ¿dónde voy yo? Yo decía, pero a ver, mamá, tú estamos... ¿Dónde voy yo? Al lado de... Porque desgraciadamente el mundo nos hace compararnos. Así es. Y la gente te compara, Desgraciadamente la gente te compara. Uy, no tiene nada que ver con su hermana, por favor. Claro, la gente te compara. Es así. Es que es así. Pero sabéis, en un momento antes me podía hacer daño eso. Ahora ya no. Porque yo sé que el Señor Aleluya, sí. me ha dado algo Gloria a Dios. para mí. Amén. ¿Quién de nosotros no ha escuchado esa voz? Amén. Así es. ¿Quién no ha escuchado esa voz? La voz de la comparación. ¡Wow, Muchas veces. ¡Wow! Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Aprender a Gloria a escuchar Dios. la voz de Dios. Leí en uno de los libros, cuando el pastor de muchos años, trayectoria de muchos años, ¿no? Llega de mayor y decide que va a pasar el legado, el testigo a uno de sus hijos. Cosa que espero que no suceda. Entonces, leí que llegó el momento, tal y que cual, ellos se pusieron como pastores principales, tal y que cual, y un día dice que el padre le dice al hijo, mira hijo, te dirán, ahora ya eres el pastor principal, tal y que cual, te dirán que tienes que llenar mis zapatos, te dirán que tienes que orar como yo, que tienes que ministrar como yo, te dirán que tienes que llegar a tantas almas o hacerlo de la misma manera. Y ese padre llega un momento que le dice a su hijo, pero no lo hagas. Tienes que usar tus propios zapatos. Amén, amén. Así es. Porque mis zapatos te pueden ir grandes Así es. o te pueden ir pequeños. Y las dos cosas te van a hacer tropezar en esta vida.
Así es. Y yo te quiero decir en esta mañana, hermano, que uses tus propios zapatos. Así es. Amén. Que no te compares con nadie. Que Así cada es. uno tenemos una medida distinta. Que mi madre calza 36 y yo calzo 38. Y el otro calza 41. Y tú no te puedes poner los zapatos de otra persona, ni vivir la vida de otra persona, ni hacerlo de la misma manera que ellos, porque es imposible, porque tú eres único y genuino. Así es. Y el Señor te ha dado unas cosas que vas a pasar tú, Claudia, que yo a lo mejor no las pasaría de otra manera. Pero tú las tienes que pasar tú, sin compararte conmigo, ni hacerlo a lo mejor como yo lo estaría haciendo. Porque tú lo tienes que hacer como Dios te ha dicho a ti, que lo hagas tú. ¿Entendéis? No os comparéis jamás con nadie. Cada uno tenemos que hacer las cosas de la manera que Dios nos está diciendo que lo hagamos a nosotros. Así es. Y esto es para ti, para mí, ¿eh? Para todos. Para todos, para todos, para todos. Así es. Aprende lo bueno y no seas una copia. Mira a tu hermano y dile, sé original. Usa tus propios zapatos. Y no mires los míos, porque yo sí que te los dejo, pero es que a lo mejor no te van a valer. Es que yo creo que me gusta. No te voy a prestar mis zapatos, lo siento. Los míos son míos. Así es. Tercera voz que escuchó David. Primera de Samuel 17, del 42 al 44. Dice así. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. ¿Lo tuvo en qué? En poco. ¿Tuvo en poco? Porque era un muchacho rubio y bien parecido. Como mi padre. Miradle todos a él. En su juventud era guapo, rubio y bien parecido, ¿eh? O sea, Era Jesús todo. sí no es guapo, pero antes más. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne las aves del cielo y a las fieras del campo. Primera voz que escuchó, ¿cuál fue? Rechazo. El fracaso o el rechazo. Segunda voz, Comparación. tercera voz, intimidación. ¡Wow! ¿Qué hizo? Mirad, David sufrió el rechazo por parte de su hermano. Sufrió la comparación por parte del rey David. Y ahora, al enfrentarse al gigante, va al gigante y le dice, ¿pero dónde vas? Pero si tú eres nada, ¿dónde vas a ir tú contra mí? Por amor de Dios. ¿Dónde viene? Con 2 palos. A meterte conmigo. Así es. Si soy un gigante y tú no eres nada. ¿Qué hizo el gigante? ¿A ver? ¿Eh? Pero es que al principio del capítulo, cuando lees el primer capítulo o sea, el capítulo 17, allí dice que Goliat usó esa misma estrategia con el pueblo de David. Al principio del capítulo dice que cogió a Israel y les dijo lo mismo, ¿pero dónde vas? Usó la intimidación con ellos también. ¿Pero sabéis por qué? Porque el enemigo sabe que si puede intimidarte, puede paralizarte. Exacto. Amén. Así es. Te paraliza, lo sabe. Sabe que si puede paralizarte. Sí. Y en el momento que te intimida, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. En el momento que te intimida, Te quedas inmóvil. Así. tienes miedo, Sí, sí, sí. Así es. tienes miedo y ya Así te es. paralizas. Todo el pueblo de Israel, o sea, desde el más grande al más pequeño, estaban todos intimidados. O sea, hasta el rey estaba lleno de temores, de miedos, de dudas. Todos, absolutamente todos. Estaban, o sea, Goliat los tenía a todos escondidos y acobardados.
Y eso mismo quiere hacer el enemigo contigo y conmigo. Lo quiere hacer. Quiere intimidarte para que te quedes paralizado y no puedas hacer absolutamente nada, ni llegues a ningún sitio. Si te lees y si no pone en ningún momento pone que Goliat venciese a ningún israelita. Es verdad, intimidaba, pero no. No lo pone en ningún sitio. Me lo he leído, os lo prometo. Me he leído todo el capítulo de arriba abajo, y venga a leerlo, y en ningún, o sea, Goliat nunca venció, nunca derrotó a ningún israelita. Así es. Nunca. Los intimidaba, pero no los venció a ninguno. Y yo quiero recordarte hoy que el que sí que está vencido es el enemigo. El enemigo está vencido, está derrotado. En la cruz del Calvario, Jesucristo lo venció. Amén, amén. Y el que sí que ha ganado es Cristo. Así es. Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por ti y por mí. Amén, amén. Él sí que ha vencido, el enemigo no. No hay nadie a quien el enemigo haya vencido y haya derrotado. Te puede paralizar. Cuando te intimida, te paraliza, pero no te vence. Así es. Nosotros ya estamos, absolutamente todas las batallas las estamos peleando desde la victoria. Amén. Desde la victoria las estamos venciendo. Estamos peleando con un enemigo que ya está derrotado. Pero si tú le prestas oídos al enemigo, puede intimidarte. Y si puede intimidarte, puede paralizarte. Así es. Entonces yo declaro sobre tu vida que ya no te vas a esconder en una cueva. Amén. Amén. Que no vas a retroceder. Amén. Que no vas a bajar los brazos. Así es. Amén. Que no te vas a rendir. Sino que vas a conquistar cada promesa, cada sueño que Dios tiene para ti. Amén. Porque no le vas a hacer caso a la voz del enemigo, sino que vas a creer cada promesa que viene de parte de Dios para tu vida. Amén. Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. Bien. Escucha esto. Cuando Elías le habló a David, David contestó. Cuando Saúl le habló a David, David contestó. Cuando Goliat le habló a David, ¿David qué hizo? Contestó. Le pasa como a mi hijo Joel últimamente, que contesta siempre a todo. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Es que me recuerda a mi hermano, no se calla, mamá. Que me estoy yendo del hilo. Cuando el gigante le habló al pueblo de Israel, ¿sabéis lo que pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se callaron. Muchas veces el problema lo tenemos nosotros. Que cuando el enemigo te habla, nos quedamos todos mudos. Así es. Callaos. Cuando el enemigo te habla, cuando tus problemas te hablan, cuando tus circunstancias te hablan, cuando la hermana esta, ¿quién es la que tiene que entre su familia? ¿Quién es? Luz. Cuando te hablan, ay, fíjate que no nos han dejado pasar tiempo. ¿Qué haces? Ya te pones así. Y dices, ¡guau! Como que te intimida. Así es. Como que te intimida y te quedas ya, ¡guau!, paralizado. ¿Qué tenemos que hacer? Que no han llegado y me han tenido callada y Bueno. todavía no han llegado. Bueno, pero eso es lo que intenta el enemigo. Eso es lo que intenta. Claro. Pero tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hablar. No callarte. Tienes que hablar. Tienes que declarar. Es súper importante lo que declaramos por nuestra boca. Acordaros de la predicación. Súper importante lo que hablamos por nuestra boca. No puedes permitir que el enemigo te paralice con la intimidación. Ay, que no me va a llegar para pagar esto. Ay, que no me va a llegar para esto. No, Señor. Tú dices en tu palabra que a mí no me va a faltar de nada. Amén. ¿Qué es un tiempo, es un proceso? Lo paso, pero yo te creo. Yo no me voy a quedar pensando, ay, que no voy a poder hacer esto, que no voy a poder hacer lo otro, ay, que no me va a llegar. Y nadie vas a tener para esa carrera. Amén. La palabra de Dios, el Señor que te dijo, que ibas a tener esa carrera, ¿no? Sí. ¿Escuchas? ¿Crees? Y obedeces. Escuchas, crees y obedeces. Amén, amén. Dios dice, yo Esa lo creo, es- Dios lo hace. ¿Qué? ¿Te acuerdas de la hermana? Dios dice, yo lo creo, Dios ¿Y Él lo lo hace. hace? Así es. Es así. Escuchas, crees y obedeces. Hace.
Y Él hace. Simple y llanamente. Lo que Así pasa es. es que el enemigo muchas veces lo que hace es paralizarnos de esa manera. Nos paraliza de esa manera. Gloria a Dios. Me encanta porque David respondió en cada ataque. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados. Así es. David respondió siempre. En cada ataque respondió, en cada ataque respondió, en cada ataque respondió. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados. Esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento fue tentado 3 veces. ¿Y él qué hizo en esas 3 veces? ¿Con qué contestó? Con la palabra. Con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. De la misma manera que David contestó. Las 3 veces contestó con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. Así es. Eso es lo que tienes que hacer tú cuando venga la vocecita esa. No, perdona, que el Señor me ha dicho esto. Aleluya. Sí. Es que el Señor me ha dicho esto. Contesta con la palabra, contesta con la palabra, contesta con la palabra. Y con las promesas que Dios ha dado de tu vida. Y ahí tienes la victoria. Amén. Primera de Samuel 17, del 45 al 47. Dice así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. ¿En el nombre de quién? El Señor de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Amén. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es de Él. Señor. Y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Del Señor. Entonces, ¿por qué te preocupas? Aleluya. Así es. ¿Por qué te estás preocupando? Si la batalla es del Señor. O sea, es que me encanta el estilo de David, es así bien bravo, como mí. Como cuando se pone mi madre ahí. Es bien bravo. Es bien bravo, David. ¿Y es que te dice? Ahí viene a bien. Iba a comer a tu casa hoy día. Iba a comer a tu casa hoy día. El pueblo de Israel escuchó al gigante. David le respondió. Y hay muchas veces que nos pegamos más tiempo hablándole al problema. Así es. O sea, nos pegamos más tiempo hablando del problema que hablando del problema. Muchas veces nos pegamos más tiempo hablando del problema que realmente hablando del problema. ¿Que no lo habéis hecho? Sí. Pasamos más tiempo escuchando al gigante que diciéndole al gigante. Así es. Es que es verdad, pasamos más tiempo así. Pero la Biblia nos enseña, escuchad, la palabra que dice, ¿qué dice? Habla de la montaña, la montaña lo dirá. No te dice habla de la montaña. La Biblia me dice eso. No dice habla de la montaña, dice háblale a la montaña y la montaña se moverá. Sí. Así es. Háblale a tus problemas, háblale a tus circunstancias, Así háblale, háblale, háblale. Tenemos que usar nuestras palabras para hablarle a nuestras circunstancias y a nuestros problemas. Háblale. Hermano, por cada mentira del diablo hay una promesa de Dios para tu vida. Así es. Por cada mentira del diablo que te dice por esta oreja, hay una promesa de Dios por esta oreja. Sí. Así es. No hables el problema siempre, habla la promesa. Que muchas veces hablamos, lo que he dicho antes, hablamos mucho de los problemas que tenemos, en vez de hablarle a los problemas. Hablamos de... Entonces, me siento... ay, que me siento mal. ¿Qué dice la palabra? El que es débil, Diga. Fuerte soy. el que diga que está enfermo no tiene que decir el enfermo. Sano soy. El que está desanimado tiene que decir que está animado. El que está triste tiene que decir que tiene gozo. Amén. ¿Qué hemos dicho antes?
Que Dios ve nuestro futuro, que tenemos que hablar de nuestro futuro, no de nuestra circunstancia, no de nuestro pasado ni de nuestro presente, sino de nuestro futuro. Amén. Amén. Vamos a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Amén. Así de claro. Vamos a llamar las cosas que no son como si ya fuesen aquí, como si ya estuviesen aquí. Yo estoy tranquila y en paz. Porque sé que la batalla de quién es, hemos dicho. Del Señor. La batalla es del Señor. Es que no es mía. Así es. Es que no es mía, es que la batalla es del Señor. Es que muchas veces, por mucho que te desesperes, la batalla es del Señor. Y lo único que haces es desesperarte. Pero es que la batalla es del Señor. Y voy a cerrar con esto, voy a terminar ya. Primera de Samuel 17:32. Dice así. Gloria a Dios. Y dijo David a Saúl, más que nada porque quiero que os quedéis con estos conceptos básicos y alargarlo más. No, sí. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y te guiará con este. David escuchó 3 voces. Escuchó la voz del fracaso, escuchó la voz de la comparación y la voz de la intimidación. Pero por encima de todas esas voces y mentiras, él escuchó la voz de Dios y las promesas de Dios para su vida. Y cuando fue al principio de la historia hablar con el rey Saúl, y el rey Saúl tenía miedo y estaba lleno de dudas y estaba lleno de temor, y estaba lleno que no veía nada, y le dijo, no te preocupes, que yo voy a ir. Amén. Y voy a pelear contra ese filisteo. Y sabes, hermano, eso es lo que te sucede cuando tú escuchas la voz de Dios, la crees y la obedeces. ¿Sabéis lo que sucede en vuestra vida? Que os convertís en voz para otras personas. Amén. Amén. Y cada uno de vosotros os convertís en voz para esas personas que tenéis alrededor que necesitan que sean alentados. Así Que es. necesitan esa palabra de ánimo, que necesitan esa palabra de sabiduría. Y eso es lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón. Amén. El llenarnos tanto de la palabra de Dios, el escuchar tanto la palabra de Dios, el creerla y el obedecerla de tal manera que nosotros nos podamos convertir en voz para otras personas. Eso es lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón, hermanos. Deseo de corazón que podáis escuchar la voz de Dios. Amén. Que podáis y queráis creerla y sobre todo, que queráis obedecerla. Amén. Bendecidos por la bendición de Dios.